Estamos en la Plaza Revolución. Y aquí hemos quedado con nuestro amigo conocido, que todos acordaréis. Hemos quedado pues con Toni Santos. ¿Qué tal, Toni? Hola, Marc. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, yo te propongo, ya que partimos de la Plaza Revolución, que revolución implica lucha de clases, implica que había los de un bando y los de otro, lo que queda del recuerdo de cómo las clases populares se organizaron en un momento dado para defender sus intereses. Pasa que esto es una gracia oculta que se esconde detrás de un equipamiento cultural que te propongo que visitemos. Me parece perfecto. ¡Vámonos! A ver, Toni, ¿dónde me has traído? Esto ha traído las puertas del Teatro Neu. Teatro Teatro Neu, que posiblemente lo conoces, que es un teatro especializado en digamos, cómico, En humor del bueno. en humor del bueno, en humor del sano, humor participativo, pero que antes albergó una cooperativa de consumo, que era la forma que la clase trabajadora se organizaba para intentar defenderse de la especulación del comercio de los botigués, de los comerciantes de la calle, tal. Esto data del 1876, o sea, tiene mucha historia, y realmente esto reflejaba que el sentimiento colectivista que encarnaba en aquella época el sentimiento anarquista. ¿Y cómo se ha transformado ese sentimiento En un teatro. en un teatro? Bueno, yo pienso que es un buen final, que sea un espacio cómico, el final de una etapa histórica, ¿no? Todas estas cosas entran en declive a partir de que se inauguran los supers, porque antes de los paquis y tal, pues existieron los supermercados. Y cuando entraron los supermercados, evidentemente, estas cooperativas de consumo se fueron al traste rápidamente. Entonces, como que era un equipamiento importante, porque aparte de este servicio, digamos, económico, también hacían la función de ateneo, la función de centro de formación, la función de base o de sede de grupos corales o de grupos de danza, etc. Pues todo este equipamiento, que era muy importante, una buena forma de reaprovecharlo fue reconvertirlo en un teatro. Estamos a las puertas del Teatre Lliure. Mucha gente situará el Teatre Lliure en Montjuïc. Cierto, está en Montjuïc. Pero aquí en Gracia también está el Teatre Lliure. ¿Qué situación? Aquí está la cuna del Teatre Lliure, que después amplió durante la época en que se tuvo que rehabilitar completamente este teatro. Se ubicó en Montjuïc y ahora creo que participa de los dos, utiliza los dos espacios. Esto ha sido la cuna, digamos, de lo que le podríamos llamar el teatro catalán reivindicativo, pero reivindicativo de la calidad teatral, no solo del teatro político o del teatro, digamos, beligerante en aspectos ideológicos. Aquí se ha buscado siempre la calidad del teatro por el teatro. A personajes como Fabià Puigserver, Lluís Pasqual, Lluís Omar, Ana Lizarrán han creado escuela aquí y en toda España de lo que es una manera de entender el teatro. ¿Y sigue la calidad? Y sigue la calidad y sigue el nivel.
piensa que en aquella época en España había el teatro El Tei, o había la Cuadra en Sevilla, estaba el Lliura y poca cosa más, aparte de personajes individuales que contemplaran el teatro con el rigor con que esta gente lo ha desarrollado a lo largo de 30 o 40 años. Podríamos también recuperar la idea de que hemos visto en la otra cooperativa de Teixidors a Mà, el origen de este teatro, el espacio, también era la cooperativa obrera de consumo, que también por los mismos casos tuvo una vida paralela a la anterior, una vida muy paralela a la anterior. Pero bueno, ha sido un buen final, tanto en un caso como en otro. Bueno, Toni, acabamos donde empezamos, en la Plaza del Sol. Muchas gracias por hacernos esta visita tan profunda y tan cultural del barrio de Gracia. Solo decirte que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que la gente que vea este pequeño reportaje le entren ganas de venir a visitar este barrio, Claro que sí. que es un símbolo de convivencia y libertad. Bueno, y a vosotros, nos vemos en la próxima.